Nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer, hermanos, los versículos del 25 hasta el 27. Y vamos a ver en este pasaje acerca de lo que el Señor nos habla de seguirle a Él. En esta mañana veíamos algunas cosas relacionadas con ser discípulo de Jesús y ahora vamos a ver algunas cualidades relacionadas con el discípulo del Señor. Y les invito a que nos pongamos en pie un momentito, Evangelio de Lucas capítulo 14, los versículos del 25 hasta el 27. Y dice de la siguiente manera, todos juntos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra y que a través de ella podamos aprender y crecer en nuestra vida espiritual. Y quisiera pedirle a nuestro hermano Jorge que por favor nos dirija en esta oración. Amén, amén. Muy bien. El título del mensaje es Cualidades del discípulo de Jesús. Cualidades del discípulo de Jesús. Tomando en base el pasaje que acabamos de leer aquí en Lucas 14, del 25 al 27. Cualidades del discípulo de Jesús. Veíamos en la mañana que ser discípulo de Jesús es alguien que está dispuesto a vivir como Jesús y para Jesús. No olvidemos esa definición. Entonces, un discípulo vive como Jesús y para Él, para el Señor. Pero en este pasaje vamos a ver algunas cualidades. Y vamos a ver 3 cualidades muy especiales en este pasaje. Primera cualidad, fíjense bien lo que dice el Señor Jesús. Si alguno viene a mí, y mire la primera cualidad, y no aborrece. Subraye esa palabra, no aborrece, ese verbo, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. ¿Qué sucede? ¿Qué dice el Señor que va a ocurrir? No puede ser mi discípulo. Entonces, la primera gran cualidad es que en el sentido positivo, porque aquí el Señor lo está poniendo en un sentido negativo, dice el que no aborrece. En el sentido positivo, el que ama a Jesús por sobre todas las cosas, ese sí es mi discípulo. Entonces, cambiemos la situación. Aquí el Señor lo está viendo desde el punto de vista negativo con la finalidad de crear en el corazón de los apóstoles o de la gente que le estaba escuchando, crear una reflexión, crear una iluminación espiritual en su corazón para que se dieran cuenta de lo importante que era servirle a Él, vivir para Él, seguirle a Él y de lo que tendrían que tomar en consideración. El que no aborrece a su padre, a su madre, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús en sentido negativo. En el sentido positivo, el que me ama por sobre todas las cosas, él sí es mi discípulo. Y lo que pide el Señor es que no debe haber otro amor tan grande por encima de Él, más que solamente a Él. A Él tenemos que amarle. Ahora, esto está muy relacionado con lo que
el Antiguo Testamento ya ha expresado, con lo que el Antiguo Testamento nos está enseñando en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, de tal manera que Dios siempre pide el primer lugar. Dios no quiere ser nunca el segundo lugar, que lo relegamos al segundo lugar, eso es otra cosa. Pero Dios siempre desea que sea el número 1. Y por eso está diciendo, si me amas a mí, entonces el amor por tus papás, el amor por tu esposa, el amor por tus hijos, es como si fuera un menosprecio, como si fuera un aborrecimiento en esa comparación. No significa que debemos de aborrecer a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hijos. No debemos de llegar a la casa y decir, yo amo a Dios con todo mi corazón y a ustedes los aborrezco. No es así. No tenemos que llegar, sino Jesús está haciendo una comparación. Que el amor que le debemos de tener a Él sea tan tan importante, tan arrobador, tan desafiante, que no hay más importante amor que el de Él. Y miren, esto no es extraño porque en un momento dado, como seres humanos, sabemos lo que significa en un momento dado ser apasionados en el amor. Hay ocasiones en que una señorita o un joven que le dice a sus papás, me voy a casar con esta persona, y los papás le dicen, pero ¿cómo te vas a casar con él? ¿Qué no te das cuenta de la clase de persona? Pero la persona dice, no, yo amo a esa persona y me caso, porque lo amo y estoy dispuesto a dar mi vida por él, ¿sí? Y deja su casa, y deja incluso herencia, y deja a un lado a sus papás, porque la persona es más importante para él o para ella. Entonces, eso no es extraño, y lo mismo ocurre en nuestra relación espiritual. Jesús está diciendo, si no me amas a mí por sobre todas las cosas, entonces, ¿para qué me estás siguiendo? Si no me amas. En un momento dado me vas a traicionar, en un momento dado me vas a dejar, en un momento dado yo no te voy a importar. Entonces, toma una decisión importante, decídete. ¿A quién amas más? ¿A mí o a tu vida, a tu familia, a tu gente, a tu mundo? ¿Qué amas más? Y fíjense bien lo que dice el libro de Cantares, porque esto se menciona mucho en relación a las bodas, cuando una pareja se va a casar, pero esto también es en un sentido espiritual. En Cantares capítulo 8, versículo 7, dice de la siguiente manera, Cantares capítulo 8 y versículo 7. Cantares 8, 7, dice de la siguiente manera, las muchas aguas no podrán apagar, ¿qué cosa? No van a poder apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, ¿qué va a ocurrir? De cierto que lo menospreciarían. Volvemos otra vez a la situación sentimental, ¿sí? la situación romántica. Ha habido casos en donde papás desheredan a los hijos por causa de que se van a casar con una persona que no aprueban. Puede ser un hombre o puede ser una muchacha. El hijo le dice al papá, papá, me voy a casar con esta persona. Y le dice el papá, pero ¿cómo te vas a casar? No, de ninguna manera. Y el hijo le dice, papá, pero es que esa es la persona de mi vida, esa es la persona que yo quiero pasar la vida, yo quiero estar siempre con ella. Y el papá se enoja y le dice, pues entonces estás desheredado. O le dice lo mismo a la hija, ¿sí? Y aquí dice el Señor en su palabra, el que diese por este amor aún todos sus bienes, lo van a menospreciar. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual, cuando nos entregamos a Jesús y le amamos a Él, en un momento dado, la gente nos empieza a criticar. A ver, ¿por qué tanto estás en tu iglesia? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanto estás hablando en la calle de Jesús? ¿Sí? ¿Que no tienes otro que hacer? ¿Que no tienes familia? ¿Que no tienes trabajo? ¿Que no tienes ganas de estudiar? ¿Que no quieres progresar? ¿Que no quieres tener algo en tu vida, en tu futuro?
¿Qué quieres morir como un anciano tirado ahí en la calle? Y nos critican. ¿Por qué? Porque para nosotros llega un momento que lo más relevante, lo más importante es el amor a Jesús. Ahora veamos en las palabras del apóstol Pablo, vayamos a la carta a Filipenses capítulo 3, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos a Filipenses capítulo 3 y veamos la experiencia del apóstol Pablo. Veamos el ejemplo que nos pone el apóstol Pablo en relación a este asunto. En el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, dice a partir del versículo 4, veamos la posición que tenía el apóstol Pablo, veamos los privilegios que humanamente él tenía. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice el apóstol? Yo más. Fíjense, como que pareciera que está presumiendo el apóstol Pablo. Yo más está diciendo. Ahora vamos a ver de qué presumía el apóstol Pablo. Versículo 5. Circuncidado al 8º día. ¿Por qué menciona circuncidado al 8º día? Porque todo niño hebreo, todo niño judío tenía que ser circuncidado conforme al pacto que Dios había hecho a Abraham, capítulo 17 de Génesis. Y cada niño que se circuncidaba formaba parte de ese pacto y era considerado como parte del pueblo de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Él era judío, era israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, ¿qué cosa era? Fariseo. Y todavía vemos en el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Como que Pablo está diciendo, miren, nadie me ganaba a mí, aún dentro de la misma gente que yo conocía, porque yo estaba tan comprometido en mi fe de fariseo, en mi fe de un verdadero israelita, que estaba dispuesto hasta hacer lo imposible, hasta perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos. Pero miren ahora, por favor, versículo 7. Ahora veamos el cambio. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Y por qué las considera como pérdida? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Quiero hacerles una pregunta sentimental, una pregunta romántica. Si sus familias hubiesen desaprobado su unión matrimonial, ¿ustedes hubiesen sido capaces de fugarse de la casa para unirse con la persona que amaban? Carmelita dice que sí, ya que estoy viendo que dice que sí. A ver, hermanos, ¿serían capaces hasta de fugarse? ¿De irse de la casa? Hermano David está diciendo que sí. Bueno, Ale dice que no, es porque él no ama a su esposa. No es cierto, no me quiero meter en problemas. Pero algunos estarían dispuestos, yo, porque lo más importante es esa persona. Entonces, fíjense bien, ahí está lo que Jesús está diciendo, el que no aborrece a su padre, por mí, no puede ser mi discípulo, porque eso en la vida diaria lo podemos hacer. Y Pablo está diciendo aquí, las cosas que yo tenía por ganancia, mi posición de israelita, mi posición judía, mi posición de fariseo, llegó un momento que no significó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical en mi corazón, porque conocí del amor de Cristo. Y llega el momento entonces en mi vida que para mí lo más importante es el amor a Él, nada más a Él. Versículo 8 dice de la siguiente manera, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Y fíjense bien lo que dice Pablo otra vez, pone la palabra amor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otras versiones de la Biblia, la versión 1909, la versión antigua, traduce la palabra basura por estiércol. Y si ustedes tienen otras versiones, pueden verlos ahí en sus celulares. Pero la palabra basura aquí lo cambia o se tradujo por estiércol. Es decir, algo que ya está desechado. Llega un momento que por amor al Señor, las cosas ya no tienen valor para nosotros. Aunque tengamos casa, aunque tengamos propiedades, aunque tengamos familia, aunque tengamos una buena esposa, aunque tengamos buenos hijos, pero lo más importante, lo más grandioso para nosotros es el amor del Señor. Ese es lo que hace que nuestras vidas tengan significado. Y ahora veamos en el famoso texto de Filipenses 1:21, por favor. Filipenses 1:21, lo sabemos hasta de memoria, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora les quiero hacer una pregunta muy especial a todas las esposas. Hermanas, supongamos, es una suposición, yo sé que tal vez no sea de esa manera. Pero supongamos que el próximo domingo, su esposo les dice, está prohibido que vayas a la iglesia a Nesa. ¿Ustedes qué van a decir? Mira, eres mi esposo y yo te guardo respeto y sé que debo de someterme a ti, pero para mí más importante es Cristo y yo me voy a la iglesia. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos estarían dispuestos? Sí estarían dispuestos, ¿verdad? Sí. Porque algunos dirían, pues no, pues ni modo, pues me ajusto y me quedo en la casa. Y ahora sí, pues prende la tele y nos quedamos aquí en la casa. Qué chistosos, ¿no? Qué chistosos, ¿no? El amor por Cristo es un desafío, es un reto tremendo. Y es la plena demostración de que valoramos su muerte en la cruz por nosotros. Esa es la respuesta que le damos a ese amor tan grande que se demostró derramando su sangre en la cruz. Que estamos diciéndole, Señor, te amo por sobre todas las cosas, de tal manera que puedes enviarme hasta el fin del mundo. Y lo voy a hacer porque te amo, Señor. Porque eres lo más importante para mí. ¿Sí? Hay predicadores que dicen que cuando se bautizan a los hermanos, hay que bautizarlos con todo y cartera. Porque qué difícil es desprenderse del dinero. Sí, Señor, estoy dispuesto a servirte. Pero no me pidas dinero. No, el verdadero discípulo le dice, Señor, todo te pertenece. Todo lo he dejado. Fíjense bien lo que dice otra vez el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Otra vez, regresemos a este texto. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo, ¿qué cosa? Todas las cosas como pérdida. Todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Lo he perdido todo. Señor, si me quedo sin herencia, si me quedo sin propiedades, si me quedo sin el amor de mis hijos y de mi esposa, de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, Señor, tú eres lo más importante para mí. Ahora, hermanos, ahora varones, si su esposa les dice el próximo domingo, quiero que te quedes en la casa, quiero que me repares el baño que se está fugando el agua, mira cómo ya se hizo el charcote, mira cómo se está derramando el agua, quiero que me lo repares. Y usted le dice, pero es que tengo que ir a la iglesia. ¿Usted obedecería a su esposa? Usted le diría, pues mira, esposa, por amor a Cristo yo me voy a la iglesia y después te mando un plomero. ¿Estaría dispuesto o no? No todos respondieron sí, eso quiere decir que están dudando, Eso quiere decir que entonces está en un problema su amor por Cristo.
Posiblemente hay que cerrar la llave de paso y se acabó y nos vamos a la iglesia. Porque lo más importante es el Señor. ¿Sí? Y ahí es donde se valora o se toma en cuenta nuestro termómetro de consagración de nuestro discipulado en Jesús. ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a poder seguirle hasta el fin del mundo? El Señor Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. La iglesia había caído en una rutina. La iglesia de Éfeso sí era una iglesia trabajadora, era una iglesia que era de buena doctrina, tenían armonía, pero se habían olvidado del amor de Cristo. Y fíjense bien, hermanos, que eso es algo muy tremendo porque en un momento dado podemos caer en la rutina, decir, bueno, ya soy cristiano, ya sé que soy salvo, ya sé leer la Biblia, ya sé predicar, ya sé orar, ya sé lo que tiene que ver con la iglesia, ya sé lo que pasa en las sesiones de negocios, ya me he bautizado, ya sé cómo es el evangelismo. Pero se convierte en una rutina, ya no hay una entrega, ya no hay un desafío, ya hay una pasión por Cristo, ¿sí? Mire, ha ocurrido, hermanos, ha ocurrido en los partidos de fútbol, de esos partidos donde se pone aguerrida la situación por el campeonato, donde hay gente que hasta se suicida cuando pierde su equipo. Se suicidan porque dicen, no puede ser que mi equipo haya perdido. O sea, le tienen tanta pasión a su equipo que hasta están dispuestos a dar su vida y claro, está mal, ¿no? Está mal. Pero estamos viendo un ejemplo de que se han entregado. Hay personas, hermanos, de que compran boletos caros con la finalidad de meterse al Estadio Azteca y ver a su equipo jugar. Y no importa que la reventa sea muy cara de los boletos. Si el boleto costaba 500 pesos, ellos son capaces de pagar 5,000 el caso de meterse al estadio para ver a su equipo jugar. Porque están apasionados por su equipo. Hermanos, ¿qué tan apasionados estamos por Jesús? ¿Qué tan apasionados estamos para entregarnos completamente a Él? Porque si no lo estamos, Jesús dice claramente, no puedes ser mi discípulo. Fíjense bien, así lo está diciendo claramente el Señor. Otra vez, regresando otra vez a Lucas capítulo 14. Por favor, vamos a regresar al Evangelio de Lucas capítulo 14, del pasaje que estamos leyendo. Y dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense bien ese aborrecimiento. Les quiero contar esta es una experiencia de familia. Mi cuñado Jorge Mesa, que es misionero de la iglesia El Mesías y misionero allá en la Huasteca de San Luis Potosí, estaba estudiando en la ESIQUIE. La ESIQUIE es la Escuela Superior de Química del Poli, y estaba estudiando él. Cuando él recibió a Cristo, cuando él recibió el Cristo, fue un impacto muy especial para su vida. Y resulta que tuvo que hacer unas prácticas muy especiales en la ciudad de Orizaba, de parte de la escuela. Él tuvo que ir ahí a una fábrica. Pero resulta que él estuvo asistiendo a una iglesia, en una iglesia donde le desafiaron a vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Él estuvo en la iglesia de la hermana Mari. Cuando él regresó al Mesías, regresó a la iglesia aquí en el DF, al Mesías, él se comprometió con el Señor de servirle completamente y renunció a su carrera. Se metió en un serio problema con su papá. Su papá ya falleció, pero su papá era ingeniero petrolero de esa escuela de la ESIQUIE. Y su papá se enojó mucho con él. Pero mi cuñado Jorge, dijo, yo quiero servir a Cristo.
y me voy a estudiar al Instituto Bíblico para prepararme para servir al Señor. Lo perdió todo. Claro, ya después de los años su familia lo aceptó, pero su papá hizo el coraje de su vida. Y hermanos, eso es lo que pide Jesús. ¿Qué tanto me amas? ¿Hasta dónde estás dispuesto a demostrarme que realmente me amas? Porque algunos pensamos, bueno, algún día, Señor, le voy a servir, me voy a entregar a Él, ¿sí? Hace unos meses, el mes pasado, en la Cena del Señor, los jóvenes entonaron un canto muy bonito que se llama Etapas de la Vida, ¿no? ¿Sí? Etapas de la vida. Y en ese canto se dice, bueno, Señor, te voy a servir, pero ahorita estoy joven, ahorita no. Y luego sigue el canto y dice, no, Señor, ahorita no, porque ¿qué dice ahí? Tengo un amor, ¿no? Dice el canto, tengo un amor, tengo una pareja. Y luego llega casi a la vejez y ya quiere servir, pero pues ya demasiado tarde. ¿Qué tanto dispuestos estamos para darle todo nuestro amor al Señor? Porque esa es la evidencia. Fíjense bien, y lo está diciendo Jesús. Si no me amas más que todos estos, no puedes ser mi discípulo. Ahora, vamos al segundo punto. En el versículo, fíjense bien, hermanos, aquí mismo, en el versículo 26, hay un detalle muy especial. Dice de la siguiente manera. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y mire, aquí viene el detalle, y aún su propia vida, aún su propia vida. Es decir, que está dispuesto a sacrificar sus gustos, está dispuesto a sacrificar sus diversiones, está dispuesto a sacrificar todo aquello que le atraiga, está dispuesto a sacrificar su futuro, su porvenir, su carrera, todo lo que tenga por amor de Jesús. Está dispuesto a hacer ese sacrificio, de entregarlo completamente todo, como lo vimos en el caso del apóstol Pablo, o como lo vimos en la mañana en el caso de Leví, que deja la mesa de los tributos para seguir completamente a Jesús. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 5 que dejándolo todo, porque valora, se da cuenta, ni aún su propia vida. Se niega a sí mismo, se niega a él mismo diciendo, Señor, voy a dejar todo aquello que me gusta, voy a dejar mis pasiones, voy a dejar mis diversiones, mis hobbies, todo aquello que me atraiga, porque no quiero tener absolutamente ningún obstáculo para seguirte a donde tú quieres que yo vaya. Y claro que eso implica un reto muy grande. Y significa ponerlo en la balanza. ¿Qué es más importante? ¿Seguir a Jesús o seguir mis propios gustos, mis propias diversiones, mis propias cosas, lo que yo anhelo, lo que yo pienso? Tenemos que ponerlo en esa balanza. Porque dice Jesús, si no desprecias aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y en tercer lugar, fíjense bien, ahora en tercer lugar, versículo 27. Y el que no lleva, ¿qué cosa no lleva? Su cruz. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora viene la tercera cosa, llevar la cruz. ¿Qué significa llevar la cruz desde el punto de vista de Jesús? Hay tres clases de cruces en el Nuevo Testamento, tres clases de cruces. La cruz como un castigo para los homicidas, como en el caso de los malhechores, que era el castigo, la pena máxima que ponía el gobierno romano para los delincuentes. ¿Se acuerdan que 2 malhechores fueron llevados a la cruz? Porque ellos merecían la pena máxima. La segunda cruz es la que Pablo se refiere en Gálatas capítulo 6, versículo 10.
Cuando dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. ¿Y qué representa ahí la cruz de Cristo? Representa la obra salvadora que Jesús realizó en la cruz. Ahí es donde el Señor Jesús ganó nuestra salvación, donde hizo el pago con su propia sangre para que fuéramos redimidos y tuviésemos vida eterna. Esa es la segunda cruz. Pero la tercera cruz es el desafío de poder vivir para Cristo en un mundo que nos aborrece, en un mundo que no está de acuerdo con aquellos que sirven y siguen a Jesús. Y veamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15. Veamos lo que dice este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Y veamos que aquí está la cruz del Señor. Capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué hace? El mundo los aborrece. Cuando estamos dispuestos a entregar nuestra vida y darle el primer lugar al Señor, como lo hemos visto anteriormente, el mundo nos va a rechazar, va a decir, esta clase de personas a mí no me conviene, y empieza a haber persecución. Puede haber una persecución física, puede haber una persecución psicológica, porque el diablo va a utilizar cualquiera de esas dos cosas. Hay lugares todavía en nuestro país y en el mundo donde hay persecución física. Lo estamos viendo ahí en Chiapas, hermanos. O en Oaxaca, o en San Luis, en Hidalgo. En nuestra asociación tenemos expedientes de hermanos que han sido perseguidos físicamente. Les han quitado sus propiedades, han perdido sus parcelas, los han corrido de sus pueblos, se han tenido que refugiar en otros lugares porque la gente los persigue. La gente no quiere saber de ellos. Y esa es la evidencia de que aquí son discípulos de Jesús. Vean ustedes lo que dice el versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, el mundo nos amaría si fuéramos del mundo. Pero como no somos del mundo, ¿qué hace el mundo? Pues nos ataca. Ahora, aquí, hermanos, aquí no tenemos persecución física, pero sí tenemos persecución psicológica. Hermanos, cada vez que vemos la televisión y vemos los anuncios, allá hay mensajes subliminales. Y se ha demostrado, hermanos, que hay mensajes subliminales para poder llevarnos a una forma de vida contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando anuncian carros, ¿qué pone? ¿A quién pone? A una muchacha muy bonita, muy atractiva, para que los hombres se dejen llevar, ¿sí? Entonces, los anuncios tienen sus mensajes subliminales. Ahora, déjenme decir, ahorita que está el problema de la coca y que hay boicot contra la coca y que ha bajado sus ganancias, pero miren, hermanos, yo no he hecho un estudio así, no lo sé, pero leí que la botella de la coca fue diseñada para la atracción masculina. ¿A qué se parece una botella, la botella de la coca? ¿A qué se parece? Al cuerpo de una mujer. Para que los hombres sintamos de una manera subliminal la atracción. Fíjense bien, hermanos, qué cosa tan tremenda, ¿sí? Ya, será verdad o no será verdad, pero hay que investigarlo. Pero miren, la mercadotecnia es tremenda, ¿eh? La mercadotecnia busca la manera de cómo hacernos caer. Ustedes entran a un Walmart, entran a una tienda de estas grandes, inmediatamente todo es luminoso, todo es bonito, todo es atractivo. ¿Para qué? Para que inmediatamente empezamos a comprar, ¿sí? ¿No les ha pasado a ustedes que han llegado
a ese tipo de tiendas y ustedes pensaron, por ejemplo, ustedes van a comprar un jabón. Un ejemplo, van a comprar un jabón y resulta que terminan comprando muchas cosas y luego hasta el jabón se les olvida. Porque, hermanos, está diseñado, todo está diseñado el ambiente para que el que entra inmediatamente caiga en las garras de la mercadotecnia. Y entonces compramos. Y, ay, yo llevaba 500 pesos y ya me los gasté y compré lo que no tenía que comprar. Pues sí, porque todo estaba diseñado para eso. Y hermanos, el mundo en la vida espiritual tiene maneras tan especiales para atraernos y hacernos caer. Por eso es que el Señor está diciendo, si no tomas tu cruz y estás dispuesto a seguirme y aborrecer al mundo, porque hay una lucha entre el cristiano y el mundo. Si no estás dispuesto, entonces no puedes ser mi discípulo. Y el apóstol Pablo fue perseguido, hermanos. Sí. Los apóstoles fueron perseguidos. ¿Hubo apóstoles que fueron muertos? Sí. ¿Y creen que nos puede pasar lo mismo? Pues sí. Tal vez nos lleguemos aquí en nuestro país a la situación extrema de que aquí en nuestra región haya muerte por ser cristiano, pero sí un ataque psicológico tremendo. Entonces debemos de estar preparados y poder estar dispuestos a seguir, pase lo que pase. Si no estamos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, entonces nos vamos a meter en problemas. Miren, hermanos, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces estoy dispuesto a darlo todo por Él. No importa si el mundo está en contra mía. Porque esa va a ser la demostración de ser discípulo de Jesús. Entonces, resumiendo, en conclusión, número 1, ¿cómo un verdadero discípulo de Jesús le demuestra que realmente está siguiendo consagradamente al Señor? Primero, porque le ama por sobre todas las cosas. Número 2, porque está dispuesto a negarse a sí mismo. Y número 3, porque está dispuesto a llevar su cruz, que significa que va a soportar todo sufrimiento por amor de Cristo. Y veamos, hermanos, terminamos con este texto en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Dice en el versículo 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué cosa? Mintiendo. Pero versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, hermanos, tomemos en consideración esto. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Jesús? Número 1, porque amamos a Jesús por sobre todas las cosas. Número 2, porque estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y número 3, porque estamos dispuestos a llevar nuestra cruz, que significa que estamos dispuestos a soportar el aborrecimiento del mundo. ¿Creen que podemos hacer esto, hermanos? ¿Sí? Entonces, sigamos adelante porque hay galardón grande al ser buenos discípulos de Jesús. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a nuestro Dios. Pido a nuestro hermano Aldo que sea quien nos dirija en esta oración. Pongámonos de pie, por favor, hermanos.